¿Qué tal, amigos? Nos da mucho gusto que esté con nosotros en Sin embargo al aire. Y también, por supuesto, le agradecemos muchísimo que comparta nuestros productos informativos. En lo que transcurra del año, habrá un asunto que tendrá que resolverse y que creará mucha controversia. Ustedes seguramente se han dado cuenta que desde hace muchos meses ha habido confrontaciones muy fuertes entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre el mismo Poder Judicial y las cámaras de diputados y senadores, por asuntos en los cuales consideran que el Poder Judicial se ha excedido en sus funciones. Sobre este tema es sobre lo que comentaré con todos ustedes en mi columna Puntos y Contrapuntos. Entre las reformas urgentes que se requieren en el país está una que defina con claridad cuáles son las facultades y alcances, así como los estrictos ámbitos de competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Porque siendo los magistrados electorales designados por el Poder Legislativo a través de la Cámara de Senadores, es absurdo que esa institución de administración de justicia electoral pretenda imponerle sus criterios a un poder soberano que es depositario de la voluntad popular expresada a través del voto, como lo es, por ejemplo, la Cámara de Diputados. En forma reiterada, el Tribunal Electoral se ha excedido en sus funciones y facultades, al pretender regular las decisiones que el Poder Legislativo ha tomado en su ámbito interno, en el cual es independiente y soberano. Es absurdo que el Tribunal Electoral pretenda imponer al Poder Legislativo criterios que le someten y le agravian. Una vez aprobado el Plan B de la reforma electoral, se iniciará un análisis de las atribuciones y facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, anunció el pasado martes 21 de febrero del 2023 el diputado Ignacio Mier Velasco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Explicó el legislador morenista que se integrará un equipo de trabajo para que haga una revisión minuciosa del marco jurídico que regula al Tribunal Electoral, además de todas las sentencias emitidas por ese cuerpo colegiado en los más recientes 20 años, en las que se hubiese excedido en las atribuciones que le determinan la Constitución General de la República y las leyes secundarias. El coordinador de Morena mencionó que una de las últimas controvertidas decisiones tomada por el Tribunal Electoral es la que establece que solo el Comité Técnico de Evaluación tiene facultades para informar de las etapas del proceso para el nombramiento de 4 nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral que iniciarán sus funciones el próximo abril, pese a que es la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados la responsable de realizar las designaciones finales. En otra resolución controvertida del Tribunal Electoral, el jueves 4 de agosto del 2022, el Pleno de la Sala Superior emplazó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que en un máximo de 3 días integrara de forma plural y representativa la comisión permanente, en atención a un reclamo del partido Movimiento Ciudadano que exigía un lugar en ese órgano legislativo que opera en los recesos de los periodos ordinarios de sesiones del Congreso de la Unión. El artículo 78 de la Constitución General de la República señala que durante los recesos del Congreso de la Unión habrá una comisión permanente compuesta de 37 miembros, de los cuales 19 serán diputados y 18 senadores, nombrados por sus respectivas cámaras la víspera de la clausura de los periodos ordinarios de sesiones. En ninguna parte de este artículo constitucional se especifica que deban estar representadas todas las fracciones políticas de diputados y senadores o en qué proporción y términos deberían estar representadas. El exhorto del Tribunal Electoral fue desestimado en por lo menos 4 ocasiones entre enero y agosto del 2022 por las juntas de coordinación política, tanto de senadores como de diputados,
al considerar que los magistrados electorales se excedían en sus funciones y vulneraban la dignidad e independencia del poder legislativo, al involucrarse indebidamente en los asuntos internos de un poder soberano. El artículo 99 de la Constitución del país establece que el Tribunal Electoral es la máxima autoridad jurisdiccional en esa materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación en todo lo concerniente a elecciones, a sus resultados, a la impugnación de sus resultados y a la preservación de los derechos políticos de ciudadanos y partidos políticos. Pero es claro que la organización interna y el funcionamiento del poder legislativo no está en su ámbito de competencia. Un poder designado por el mismo Congreso no puede imponerle condiciones y criterios a un poder electo por el voto popular. Diputados y senadores están en ejercicio de una función pública que es totalmente ajena al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En un comunicado oficial de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, publicado el 9 de junio del 2022, el coordinador parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velasco, advirtió que era inatendible la sentencia del Tribunal Electoral por considerarla inconstitucional y ambigua. Mier Velasco fue claro al precisar que sería inconstitucional que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados diera cumplimiento a esa sentencia del Tribunal Electoral, porque el Pleno de la Cámara de Diputados es, como órgano deliberativo superior del Poder Legislativo del Estado mexicano, la única instancia facultada para definir su organización interna. De tal forma que el 14 de junio del 2022, con el voto de la mayoría parlamentaria de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados votó en contra de cumplir la sentencia del Tribunal Electoral, que le obligaba a incluir a legisladores de Movimiento Ciudadano en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en periodos de receso legislativo. Frente a la presión permanente de ese órgano del Poder Judicial, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, el morenista Ricardo Monreal Ávila, informó que la Cámara Alta emprendería una reforma legal para evitar que el Tribunal Electoral decida sobre los acuerdos de los órganos de gobierno del Poder Legislativo, publicó el periódico Excelsior el miércoles 24 de agosto del 2022. Por otra vertiente, el jueves 22 de septiembre del 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que analizará la constitucionalidad de la resolución del Tribunal Electoral que en enero del 2022 ordenó a las cámaras de senadores y diputados otorgar un espacio en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a representantes del partido Movimiento Ciudadano y a senadores del llamado Grupo Plural. Pero ha habido otros forcejeos enérgicos entre el Poder Judicial de la Federación y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en asuntos relacionados con la materia electoral. El 1 de julio del 2022, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el presupuesto asignado al Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2022, que fue reducido en más de 4,000 millones de pesos, tras advertir que la Cámara de Diputados no motivó reforzadamente la modificación que hizo al anteproyecto que dicho instituto presentó. Esta resolución fue consecuencia de una controversia constitucional promovida por el Instituto Nacional Electoral contra la Cámara de Diputados y contra el Poder Ejecutivo Federal. Al resolver el asunto, la primera sala de la Suprema Corte advirtió que la Cámara de Diputados redujo en más de 26% el presupuesto solicitado por el INE, sin motivar la disminución referida. El INE pretendía un presupuesto de 24,000 millones de pesos, al cual le fueron recortados más de 4,000 millones de pesos
para quedar finalmente en 19,000 millones de pesos. La Cámara de Diputados respondió con un escueto decreto publicado el 4 de octubre del 2022 en el Diario Oficial de la Federación, en los siguientes términos. La Cámara de Diputados, en ejercicio de sus facultades exclusivas y atendiendo los resolutivos de la sentencia dictada por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reitera su decisión respecto al monto de los recursos aprobados al Instituto Nacional Electoral en el decreto por el que se expide el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022. El referido documento agrega en forma lacónica: archívese como asunto total y definitivamente concluido. Sí, el Congreso de la Unión debe definir con claridad los límites en las facultades del Poder Judicial en materia electoral, y en particular las del Tribunal Electoral, que en reiteradas ocasiones ha pretendido someter y poner de rodillas a las cámaras de diputados y senadores, que representan un poder soberano, depositario de la voluntad popular. Les agradezco mucho su atención y la generosidad de su tiempo. Si les apetece, por aquí nos encontraremos dentro de una semana.